Iniciamos. Conexión Veracruz. Todas las voces. Todas las voces. Hola, ¿qué tal, estimado auditorio? ¿Cómo están? Yo soy Teresa Carvajal y les doy la bienvenida a su programa Zona Patrimonial. Esta tarde está con nosotros en cabina el distinguido abogado laboralista, experto en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, licenciado José Juan Bernal Melgarejo. Bienvenido. Gracias, licenciado, te agradezco la invitación. Buenas tardes a todos los radioescuchas. Con la invitación, con la descripción que haces, pues obviamente uno se siente halagado, ¿no? Pues aquí estamos para comentar esta charla. Muy bien, este tema tan importante para todos, denominado embargo al salario por deudas. Bueno, este importante tema que hoy vamos a platicar surge a consecuencia de la necesidad de que nuestro auditorio sepa que ahora nuestro salario puede ser objeto de embargo. Y digo sepa porque muy pocos están enterados de esto. Sabíamos con anterioridad y por costumbre y hasta en algunos casos por anécdota que el salario puede ser embargado por razones de pensión alimenticia a los hijos o a los padres, pero por deudas. Yo creo que no, es decir, si yo le debo a alguien, ¿pueden embargar mi salario? ¿Y qué necesito saber en relación a este tema? ¿En qué casos procede? ¿Es esto justo? De esto y más hablaremos hoy. Saludan esta tarde a Álamo, quien nos sintoniza a través de La Voz del Agua Azteca por el 90.7 de FM, a nuestros amigos que nos sintonizan en Papantla a través de La Voz del Totonacapan por el 90.3 de FM, y a Tlacotalpan, quien nos escucha a través de Viva la Cuenca Radio por el 93.7 de FM. A quienes nos siguen a través de redes sociales por Facebook, Conexión Veracruz Radio, Twitter, @Conexión B, página web www.conexionveracruz.com.mx, y los invitamos a que durante esta hora nos marquen a nuestro teléfono en cabina 237-0000 con LADA 228. Vamos a entrar ya en materia del tema que esta tarde nos ocupa, y en primer lugar quisiera yo preguntarte y que el auditorio nos escuche en palabras muy muy claras, abogado, ¿en qué rama del derecho se ubica el derecho del trabajo? Bueno, tradicionalmente existen dos divisiones o dos distinciones de derecho para que los radioescuchas nos entiendan. Existe el derecho público y el derecho privado. El derecho público es aquel en el que el Estado el gobernado está sobre un estado de subordinación en relación al Estado, y el derecho público, bueno, es el que se da entre los particulares. El derecho laboral se ubica en el derecho público. A este respecto, bueno, y ya para entrar un poco en materia, sería bueno que, en relación al tema que nos ocupa, mencionar algunas definiciones. Por ejemplo, el derecho civil regula las relaciones entre los particulares, ya sean personas físicas o jurídicas o el propio Estado, cuando no lo hace en ejercicio de su poder como autoridad pública. Es la más utilizada entre las ramas del derecho, ya que comprende las relaciones patrimoniales, personales, de vecindad, de familia, de derecho sucesorio, etc. El derecho comercial o mercantil se encarga de regular la actividad de los comerciantes y sus relaciones comerciales denominadas en actos de comercio. Y el derecho laboral es el que se refiere a las relaciones entre los patrones y sus empleados, fijando sus deberes y derechos recíprocos, así como la protección de la parte más débil de la relación, el trabajador. Existen, a esto habría que hacer mención que nuestra Constitución mexicana, nuestra Carta Magna, aparte de realizar o de contener la organización político-jurídica del país, también contiene un apartado referente a los derechos sociales de todo ciudadano. ¿Qué son los derechos sociales, licenciado, si quisieras abundar un poco más? Bueno, los derechos sociales son los que los ciudadanos o habitantes de un país poseen entre otras palabras, son la consecuencia natural del estado de una persona. Es decir, por el solo hecho de ser un ser humano, toda persona tiene derechos, ¿no? Y obviamente estos están protegidos en la Constitución
o en nuestra Carta Magna. ¿Y cuáles son esos derechos? Bueno, por mencionar algunos, es el derecho a un empleo y a un salario, el derecho a la protección social en casos de necesidad, la jubilación, la seguridad social, el desempleo, las bajas laborales por enfermedad, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, el derecho a la sanidad, el derecho a un medio ambiente saludable, al acceso a la cultura y a todos los ámbitos de la vida pública, el derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria. Muy bien. ¿Y quiénes tienen derecho quiénes tienen acceso a este tipo de derechos? ¿Todos tenemos derechos? Como te comentaba hace unos momentos, todo ser humano tiene derecho y acceso a estos derechos. Son inalienables, es decir, se nace con ellos. Muy bien. Y bueno, esta tarde vamos a hablar en relación a sueldo, salario mínimo. ¿Nos Así podrías definir el concepto, bueno, darnos en primer término los antecedentes del salario? Bueno, en relación a esta palabra que utilizamos de manera cotidiana y que bueno, todo el mundo conoce como salario, la palabra salario deriva del latín salarium, que viene a significar algo parecido a pago por sal o pago de sal. Bueno, para poder comprender el término tenemos que remontarnos a la época de Egipto, de los faraones, donde los trabajadores obviamente, no a los esclavos, porque los esclavos no tenían algún derecho alguno, pero sí los trabajadores del imperio egipcio, a los soldados se les solía pagar con sal. ¿Por qué con sal? Porque bueno, en aquellas épocas no existían los frigoríficos ni los refrigerantes, entonces es la carne para que se conservara, obviamente se bañaba con sal y obviamente por eso es que la sal era tan importante en aquellas épocas y se les pagaba con sal porque bueno, ellos si iban a otras regiones podían pagar o comercializar más bien con la sal, entonces por eso de ahí viene la palabra salario. Mira qué antecedente tan curioso, y yo creo que también es. de nuestro auditorio que nos está sintonizando, pues muy pocos teníamos también ese dato, ¿no? De que salario viene de sal, entonces, Sí, de la palabra pago por sal. salario. Muy bien, ¿y el concepto del salario? Concepto del salario. Bueno, el concepto del salario es de manera muy común, es la retribución que debe pagar el patrón a un trabajador por sus servicios o por su trabajo. Esa es el concepto de salario. Y puede fijarse por unidad de tiempo, por unidad de obra, por comisión a precio alzado o de cualquier otra manera que tanto patrón y trabajador acuerden. Al respecto, bueno, el artículo 85 de la Ley Federal de Trabajo dice que el salario debe ser remunerador y nunca menor al fijado como mínimo, es decir, el salario mínimo es el que fija la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, y de acuerdo con las disposiciones de la Ley Federal de Trabajo, para fijar el importe del salario se tomarán en consideración la cantidad y calidad del trabajo, es decir, pues obviamente dependiendo de el trabajo que se desempeñe, es la retribución por el salario, no puede ganar lo mismo o hay una diferencia entre el salario que percibe un maestro y el salario que percibe, no sé, una empleada doméstica, o un chofer de un microbús, etcétera, ¿no? Es de acuerdo a la calidad. ¿Y qué condiciones debe reunir este salario mínimo? Bueno, pues de acuerdo este salario mínimo, de acuerdo, bueno, con lo que menciona el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo, el salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo. Es decir, es la Comisión Nacional de Salarios prevé, bueno, año con año y el día 1 de enero de cada año fija esta cantidad en base a diferentes estudios que se hacen de la inflación y de otros factores, ¿no? Entonces, esta es una cantidad mínima. Obviamente, un trabajador puede tener un salario que sea mayor a esta cantidad, de ahí lo mínimo. Lo mínimo es lo que establece la autoridad y ya
en alguna relación obrero-patronal, pues obviamente ellos determinarán si esa cantidad es la que le paga como mínimo. No se puede pagar menos de ese salario, sino que obviamente sí se puede pagar mucho más de ese salario, pero esa es la cantidad que se considera mínimo. Y obviamente, por ejemplo, como ya te comentaba, los salarios mínimos se fijan por la Comisión Nacional integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno. Anteriormente había 3 zonas económicas, obviamente la A, la B y la C. La A actualmente solo existe, bueno, ya no existe, mejor dicho, una zona económica, sino ya existe un salario mínimo para toda la República. Bien, pues en Zona Patrimonial nos interesa y estamos muy al tanto de que usted conserve su patrimonio y sabemos que el salario, que es con lo que se mantiene una familia de la clase trabajadora, y bueno, todos en general, debemos de saber cómo cuidarlo. Y ahora es importante todo lo que nos viene a decir aquí el abogado. Vamos a ir a un corte y de regreso seguiremos hablando más respecto a este tema de embargo al salario por deudas. El 123 para el cuidado de tu patrimonio. Volvemos. Todas las voces. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. Son las 5:22. Si tienes familiares o amigos que vivan fuera del país, avísales que ya no necesitan viajar a México para tramitar su credencial para votar en el extranjero. Podrán hacerlo en algunos consulados a partir de febrero de 2016. Solo deben presentar el acta de nacimiento original, identificación con fotografía y comprobante de domicilio en el extranjero. Para mayor información, consulta www.ine.mx o llama al 01800 433 2000. Instituto Nacional Electoral, INE. ¿Sabías que? El acoso físico se centra en la persecución interrumpida hacia una persona con la que se pretende tener un contacto físico en contra de su voluntad. Se trata de un tipo de acoso que puede producirse tanto dentro como fuera de los centros educativos. Es un tipo de maltrato totalmente intencionado y se caracteriza por acoso físico directo y acoso físico indirecto. Dentro del acoso físico directo se encuentra el golpear, escupir, empujar, morder, arañar, tirar del pelo, dar un puntapié o dar una paliza. Dentro del acoso físico indirecto, espiar a un compañero, seguir a un compañero por el centro durante el recreo o entre cambio de clases, escribir notas ofensivas y difamatorias, pintar su nombre en paredes y muros, robar o romper objetos de su propiedad. Se trata, en definitiva, de hacer la vida imposible a un compañero a través de lo que se denomina el hostigamiento, es decir, atosigar a un compañero para obtener la máxima información de él para usarla posteriormente en su contra. Encuéntranos en Twitter, @Radio Conexión B, la mejor información de Veracruz, México y el mundo. Síguenos en nuestra página de Facebook, Conexión Veracruz Radio, y entérate de lo que sucede día con día en la entidad veracruzana. Conexión Veracruz. Navega con nosotros a través de nuestra página www.conexionveracruz.com.mx y entérate de lo más importante en la información en la entidad veracruzana. www.conexionveracruz.com.mx. Sabemos que estás cansado de los políticos que no cumplen. Esto se tiene que acabar. Los del Partido Verde nos esforzamos por cumplir lo que te ofrecemos. Aquí y ahora, el Partido Verde se compromete contigo a mejorar la atención en las clínicas de salud, mejorar la red de agua potable y la calidad del agua, y que tengamos un mejor transporte público y más seguro. Recuerda, el Partido Verde sí cumple. Son las 5:25. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. Creando alianzas por la dignidad. Estamos de vuelta. Todas las voces. Bien, pues ya estamos de vuelta con nuestro tema de embargo al salario por deudas.
Y bueno, nos comentaba antes del corte el abogado que con anterioridad existían zonas de salario, que ahora ya está unificado el salario y es un solo salario para toda la República Mexicana. Y bueno, ¿cuál es el salario mínimo actual? ¿Por qué se tomó esa determinación? Bueno, como te comentaba anteriormente, existían zonas económicas, 3 zonas económicas que eran en relación, bueno, a las zonas económicas turísticas, las industriales y obviamente las zonas económicas que no tenían ni industria ni turismo. Pues se tomó esta decisión, bueno, obviamente porque no puede haber básicamente mexicanos de primera y segunda clase, porque bueno, lo mismo, la misma fuerza de trabajo realiza una persona que puede desempeñar la albañilería, no sé, en una zona económica como Cancún, que en una zona económica como nuestra capital. Y obviamente fueron, aparte de esta situación, fueron otros factores, pero bueno, el salario mínimo actual lo es la cantidad de 73 pesos con 4 centavos. O sea que no es lo mismo salario mínimo, sueldo. No, la cuestión es salario mínimo es la que fija la autoridad y como te comentaba en el bloque anterior, es la cantidad mínima que debe percibir un trabajador por una jornada de 8 horas. O sea, cualquier trabajador no se le puede pagar esa cantidad menor. Es el tope mínimo que se le puede pagar. Puede un trabajador recibir, no sé, a lo mejor 200 pesos por diarios, que bueno, en nuestra actualidad pues es muy difícil que un trabajador que no sea o no esté dentro de la burocracia pueda percibir ese salario. ¿De cuánto es el salario mínimo actual? 73 pesos con 4 centavos. 73 pesos con 4 centavos. ¿Esa cantidad, en tu opinión, abogado, es suficiente para satisfacer las necesidades de un trabajador y su familia? No, te lo digo tajantemente, pues obviamente esa cantidad es irrisoria. Si, por ejemplo, no alcanza para nada, si tomamos en cuenta que normalmente en una familia mexicana existe padre e hijo y 2 hijos, padre y madre y 2 hijos, y por lo menos, bueno, normalmente van a la escuela, hay gastos de transporte, el transporte aún cuando con los descuentos, pues obviamente los hijos, 2 hijos estaríamos hablando de, no sé, a lo mejor 24, 25 pesos, y el padre tiene que trasladarse, son 9 pesos, si es que no cuenta con las famosas tarjetas de descuento, entonces estaríamos hablando que se gastarían, no sé, alrededor de 50 pesos diarios solo en pasaje. ¿Y qué pasa con la cuestión del desayuno, la comida? Entonces, para que ese salario definitivamente es insuficiente, y bueno, no sé, las autoridades encargadas de fijar este salario, cuáles hayan sido los factores o en qué país se puede alcanzar ese salario, ¿no? Porque un padre de familia, para satisfacer diariamente las necesidades, tendría que ganar por lo menos el triple, o sea, un promedio de 200 pesos diarios para poder satisfacer las necesidades diarias, sin contar los servicios. Y hasta eso medianamente, ¿no? Sí, por eso te digo, para satisfacer las necesidades más apremiantes diarias, comida, pasaje, escuela, porque pues obviamente, no sé, los estudiantes, bueno, cuando uno iba a la escuela, pues obviamente te encargan trabajos, hoy en día tienes que realizar impresiones, el internet, porque no todos los padres de familia tienen para adquirir una computadora, ¿no? De ahí entonces, la necesidad de que ahora cada vez más familias estén haciendo uso de créditos, ¿no? Porque ya el salario, bueno, no es suficiente. Si no lo era anteriormente, yo creo que ahora podemos decir que alcanza menos que antes. Alcanza menos que antes, y obviamente por esas situaciones que existen una diversidad de opciones para obtener un crédito, ¿no? Ya sea, ya no tan solo en las instituciones bancarias, sino pues, obviamente hay tiendas comerciales que te otorgan créditos, y bueno, cuando los padres de familia tienen las necesidades, pues no importa el que adquieras deudas por
concepto, ¿no? Porque con tal de satisfacer las necesidades de tus seres queridos. Pues hasta la misma canasta básica tiene que ser a financiamiento, ¿no? Muchas veces a crédito. Sí, exactamente, porque bueno, también hay, como te comentaba, hay las tiendas comerciales que bueno, te ofrecen las tarjetas de crédito. Vas entrando y lo primero que te encuentras es que sí te ofrecen la tarjeta de crédito, ¿no? Bueno, y es lamentable que ya tengas que lo que tengas que comer, perdón, a diario te lo comas y todavía no lo pagues. Entonces por eso volvemos a lo mismo, ese salario es insuficiente. Totalmente insuficiente. Así es. Bueno, y al inicio del programa estuvimos hablando en relación al trabajo como un derecho social, como algo tutelado por nuestra Carta Magna, y tenemos, por ejemplo, el artículo 123, apartado A, fracción octava, que nos habla, ¿de qué nos habla? Bueno, el apartado 123 contiene todas las condiciones mínimas que debe de tener un trabajador. El patrón debe de otorgarle ciertas prestaciones como salario, vacaciones, aguinaldo, entre otras prestaciones. También, básicamente la fracción a la que hace referencia comenta que el salario es que el salario, lo que te comentaba hace unos momentos, que el salario mínimo que el salario debe ser remunerador, debe de alcanzarle a un padre de familia para satisfacer sus necesidades y las de su familia, ¿no? Así es. Bueno, y hasta donde sabemos o sabíamos, el salario era algo, pues, inembargable, ¿no? Uh-huh. Anteriormente solamente se podía embargar por cuestiones de pensiones alimenticias. Así es. Hasta como anécdota, ¿no? Casi todos tenemos algún conocido que tenga por ahí o esté relacionado con alguien algún incumplimiento del pago de alimentos hacia sus hijos o padres también, y que era objeto de que se le embargara el sueldo por este incumplimiento de las obligaciones, pero a través de un derecho como es la cuestión del pago de alimentos, que es totalmente jurídica y socialmente, moralmente además, justificado, ¿no? Que cuando alguien no cumple de manera voluntaria con las obligaciones que por mandato constitucional están establecidas o preestablecidas ya, pues sea conminado al cumplimiento, y esto es a través del embargo. Pero ahora, a partir del 16 de junio del año 2014, pues nos enteramos, porque ha salido en diversos medios de comunicación, que la Suprema Corte de Justicia, nada menos que nuestro máximo tribunal, ha aprobado el embargo del salario a los trabajadores que estén endeudados. Y bueno, hemos hablado durante todo el programa de que si el salario es suficiente, es insuficiente, más bien hemos estado concluyendo, ¿no, abogado? Exacto, de que es insuficiente, de que las familias mexicanas tenemos cada vez mayor necesidad de tener que hacer uso del crédito para poder solventar pues la canasta básica, las necesidades básicas, como son las cuestiones de alimentación, de salud, de educación de los hijos, además, ¿no? Con todas las controversias ahora que hay, y con además estas nuevas figuras de acreedores, de entidades financieras que ahora nos están otorgando crédito al por mayor, que no están haciendo un correcto estudio socioeconómico de las personas a quienes se les está otorgando el crédito, que no se está analizando la cantidad que realmente está haciendo el ingreso, que muchas veces hasta en las solicitudes de crédito quienes nos van a otorgar y quienes nos toman por ahí en las plazas comerciales nos dicen: vamos a ponerle a tu solicitud de crédito que ganas 10,000 pesos al mes. Exacto. Pero es que si yo nada más gano 1,500, ¿no? ¿Cuánto sería lo mínimo según el salario mínimo? A ver, pues sería un promedio de 2,000 y fracción de pesos al mes. Bueno, ya me estaba yendo muy abajo, 2,000 pesos al mes. Y bueno, vamos a aumentar y vamos a decir que estás ganando 10,000 pesos para que te aumente la línea de crédito y para que te presten un poquito más, ¿no? Así es. Sin embargo, debido a, como lo hemos comentado aquí en Zona Patrimonial, no existe la formación financiera ni para usuarios ni para entidades financieras, por supuesto, que no están fijándose bien a quién otorgar el crédito, a quienes realmente tienen la capacidad de pago, y mucho menos nos dicen que en el caso de que nosotros vayamos a incumplir con esta obligación de pago, pues ahora hasta nuestro salario puede ser embargado. Esta disposición
que ha anunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero además ya estamos casi a 2 años haciendo cuentas de que esto fue emitido, que se permita ahora el embargo del salario y que es muy poco conocido. ¿De qué se trata, abogado? ¿A qué se refiere? ¿Qué quiso decir la Suprema Corte? Bueno, retomando lo que hemos venido diciendo en relación al criterio de tesis, jurisprudencia que ya es obligatorio desde el año 2014, más que nada se refiere al embargo que un juez puede realizar, pero única y exclusivamente del salario mínimo. Es decir, por ejemplo, si una persona gana el salario mínimo sería, estamos hablando de 73 pesos con 4 centavos, eso es lo que le podría embargar, esa cantidad es la que no se le puede embargar. Por ejemplo, si ese es el salario mínimo. Si una persona gana 100 pesos, bueno, solamente le podrían embargar el restante, los 24 pesos diarios que gana. O sea, de ese porcentaje de los 24 pesos sería única y exclusivamente el 30%. Es decir, no sé, con este criterio la Suprema Corte de Justicia de la Nación no creó una nueva ley ni está mucho menos derogando alguna otra establecida en la ley, en la Constitución, perdón, sobre todo a lo que nos referíamos hace un rato, en la fracción octava, donde del artículo 123, donde establecía que el salario es inembargable, y bueno, solamente realizó una interpretación de estos artículos del 112 y de el convenio número 95 relativo a la protección del salario. Es decir, el legislador estableció que el salario mínimo es inembargable. Estamos hablando que, vuelvo a lo mismo, si una persona gana 100 pesos, no se le puede, es intocable su salario mínimo, esto es la cantidad de 73 pesos con 4 centavos. Esto es, no se trata, como lo estás diciendo, de una nueva disposición de la ley que pudiéramos decir que es inconstitucional, sino se trata más bien de una interpretación. Pues qué interesante se está poniendo nuestro tema de esta tarde. Vamos a ir a un corte y de regreso seguiremos hablando con más datos que nos aporta el abogado. El 123 para el cuidado de tu patrimonio. Volvemos. Todas las voces. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. Son las 5:38. Habla Héctor Yunes Landa. En esta elección habemos 2 Yunes, pero somos muy diferentes. Mi trayectoria es limpia y de resultados. Por eso la gente me dice Yunes el bueno. No escondo nada, ni hay nada en mi vida que me avergüence. Ya lo probé. Hice público todo lo que tengo, lo que tienen mi esposa y mis hijos. Solo alguien con valor, limpio y derecho hará que haya empleo y seguridad. Soy Héctor Yunes. Trabajaré para que reviva Veracruz. Héctor Yunes Landa, candidato de la Coalición para Mejorar Veracruz, Partido Revolucionario Institucional. La ciudad y puerto de Veracruz es nombrada 4 veces heroica por haber sido escenario de 4 de los acontecimientos más importantes en la defensa de la soberanía nacional, en los que la población luchó heroicamente contra invasores extranjeros. El 18 de noviembre de 1825, con la rendición de las últimas fuerzas españolas guarnecidas en la fortaleza de San Juan de Ulúa. El 27 de noviembre de 1838, por el bombardeo de las fuerzas francesas durante la Guerra de los Pasteles. El 22 de marzo de 1847, por el bombardeo de las fuerzas estadounidenses en la Guerra de la Intervención estadounidense, y el 21 y 22 de abril de 1914 por la defensa durante el desembarco de las tropas estadounidenses. Encuéntranos en Twitter, @Radio Conexión B, la mejor información de Veracruz, México y el mundo. Síguenos en nuestra página de Facebook, Conexión Veracruz Radio, y entérate de lo que sucede día con día en la entidad veracruzana. Conexión Veracruz.
Navega con nosotros a través de nuestra página www.conexionveracruz.com.mx y entérate de lo más importante en la información en la entidad veracruzana. www.conexionveracruz.com.mx. ¿Sabías que? Aunque su parecido físico de los mapaches lo relacionan más con lobos u otro tipo de mamíferos, en realidad el mapache es un pariente cercano de los osos. Esta simpática criatura, que tiene fama de ser muy pícara, es inteligente y astuta, y aunque habita en regiones de Norteamérica, también se le ha podido encontrar en zonas sureñas como Argentina. Conexión Veracruz. Todas las voces. Son las 5:41. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. Creando alianzas por la dignidad. Estamos de vuelta. Todas las voces. Pues ya estamos de regreso en Zona Patrimonial y les recordamos nuestro teléfono en cabina 237-0000 con LADA 228 para que ustedes nos llamen y nos digan cuáles son sus dudas en relación a este interesante programa que estamos abordando el día de hoy con nuestro invitado en el estudio, y estamos hablando, para quienes nos acaban de sintonizar, de el embargo al salario por deudas. Estábamos hablando de que anteriormente el salario, se tenía como una cuestión inembargable, y según la disposición del artículo 123, apartado A de nuestra Constitución, y ahora el abogado Bernal Melgarejo nos está explicando en qué consistió la disposición de la Suprema Corte de Justicia de junio de 2014, abogado. Bueno, quiero reiterar de nueva cuenta que no se trata única y exclusivamente del salario, que no se trata básicamente de embargar el salario como tal, o sea, la percepción que cada trabajador obtiene diariamente por su jornada de trabajo, sino estamos hablando que es y tampoco que se trata de una creación de una nueva ley, es única y exclusivamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizó una interpretación de diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en relación a la inembargabilidad del salario mínimo. Esto en relación también con los derechos fundamentales de todo ciudadano. Es decir, los magistrados se dieron a la tarea de discernir si el salario mínimo era o no embargable. Como ya lo hemos comentado, de acuerdo al apartado A, fracción octava del artículo 123 de la Constitución General de la República, esta fracción prevé que el salario mínimo es inembargable como tal. Pero ¿qué pasa con el excedente de ese salario mínimo? Porque volvemos a repetir, el salario mínimo actualmente es la cantidad de 73 pesos con 4 centavos. Pero no todas las personas, o todos los trabajadores, mejor dicho, ganan esa cantidad. Hay personas que ganan, a lo mejor 100 pesos, 120 pesos. Y sobre ese excedente del salario mínimo es en lo que es lo que versa este criterio nuevo, que desde el año 2014, y que, como tú bien lo comentas, muy pocas personas saben que pueden ser sujeto de embargo el salario mínimo única y exclusivamente. No puede ser objeto de embargo el salario mínimo, puede ser objeto de embargo el excedente de ese salario mínimo. Ok. ¿A quiénes afecta esta nueva disposición? Pues obviamente afecta a todos los ciudadanos de la República que obviamente tengan deudas ya de carácter mercantil, ya sea que hayan adquirido un crédito con alguna institución bancaria, con una tienda comercial, a través de las tarjetas de crédito, e incluso este criterio dice que puede ser sujeto de se puede embargar, un juez puede embargar el excedente del salario mínimo también por deudas de carácter civil, no solo por deudas de carácter mercantil. Un ejemplo, también puede ser sujeto de embargo si hay alguna persona que esté rentando algún local y no pague
esa renta del local, pues bueno, el juez puede ordenar que se embargue el excedente al salario mínimo hasta por un 30%. Anteriormente era, bueno, totalmente impensable, ¿no? Que por una cuestión de incumplimiento de un pago de rentas o de un arrendamiento se nos pudiera embargar el salario. Ahora con esta nueva interpretación que da la Suprema Corte de Justicia de la Nación es posible, es lo que nos estás diciendo. Así es, efectivamente. Sí, antes, bueno, obviamente se había realizado esta interpretación de los artículos que vuelvo a repetir, habíamos comentado del artículo 123, apartado A, fracción octava, en la cual se menciona, se establece que el salario mínimo es inembargable, y eso sigue vigente, o sea, el salario mínimo es intocable, inembargable. Lo que sí se puede embargar es el excedente de ese salario o esa percepción que tenemos. Para ir precisando y que no vaya quedando duda en nuestro auditorio, estamos entonces concluyendo que si una persona tiene un adeudo más allá o diverso de una cuestión de pensión alimenticia, le pueden embargar su salario. Así es. Sí, obviamente, si solamente por cuestiones de pensión alimenticia un juez puede ordenar que se embargue igual el salario mínimo y el excedente, ¿no? Eso es sobre un porcentaje, sobre todo el salario, todas las percepciones que puede, válgase la redundancia, percibir un trabajador, pero este criterio únicamente se refiere a que puede ser embargado por cuestiones de deudas de carácter mercantil y civil, únicamente el excedente del salario mínimo hasta en un 30%. A ver, deudas de carácter civil o mercantil, ¿esto es que si yo debo la tarjeta de crédito me pueden embargar? Así es. O si solicité un autofinanciamiento, ¿también me pueden embargar el salario? Si solicitaste a alguna tienda comercial de electrodomésticos. Si debes algún electrodoméstico, tienes algún adeudo con esta tienda, pues obviamente te pueden embargar. O sea, cualquier tipo de adeudo. Así es. E incluso, bueno, obviamente, como lo comentábamos deudas de carácter civil, un particular, una persona a la cual tú le estás rentando un inmueble, pues obviamente tú puedes embargarle a esa persona. Oye, abogado, a ver, ¿y un agiotista nos puede embargar? Si solicitamos un crédito y firmamos un pagaré. Pues obviamente que sí se puede dar esta situación. También. Bueno, pues sí, creo que es el mayor de los casos cuando firmamos pagarés y muchas veces desconocemos ahí los términos, ¿no? O hasta lo que estamos firmando, a qué nos estamos obligando. Claro, y bueno, esta sí es muy extraña, más que extraña, es novedosa este criterio, ¿no? Porque bueno, también hay que tomar en cuenta que tanto las instituciones bancarias, las tiendas comerciales y como tú lo comentabas, las personas que se dedican a prestar dinero, bueno, pues pueden obviamente, o lo que quieren es lograr el obtener el pago de sus créditos, Esto ¿no? es, anteriormente, si no teníamos bienes que embargar, pues prácticamente ahí quedaba la deuda, pero ahora con esta nueva disposición, con este revés de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a las familias mexicanas, pues ya cualquiera a quien nosotros le debamos puede embargar el sueldo hasta en un 30%, siempre y cuando, si te entendimos bien, exceda los 73 pesos. Sí, obviamente, porque si una centavos que marca el salario mínimo. Si una persona gana única y exclusivamente el salario mínimo, pues lógico es que no se le pueda poder embargar, porque el salario mínimo sigue siendo inembargable, intocable. Pero si esta persona gana un excedente del salario mínimo, es decir, vuelvo al ejemplo, si una persona gana 100 pesos diarios, pues solamente se le podrá embargar 23 pesos diarios. Esa es la situación. Muy bien. Bueno, y has mencionado algo importante. Si un juez, siempre nos has estado reiterando, si un juez, si se acude ante un juez y se pide esta cuestión del embargo, se puede. Pero, ¿cualquiera podría embargarnos el sueldo sin una demanda? No, obviamente que no. Aquí la cuestión, el criterio al que hacemos referencia, establece que solamente un órgano jurisdiccional, como lo es un juez, un mandato judicial, es el único que puede girar, obviamente, un oficio al patrón del trabajador para que ordene la retención del porcentaje
que es sujeto del embargo. O sea, debe haber una demanda. Obviamente que sí. Después una sentencia. Así es. Y la sentencia debe ordenar el embargo. Ordenar el embargo, así es. ¿No puede venir de repente el descuento hecho automático a nuestro cheque? No. El descuento aplicado ahí a cuando vamos al cajero y ahí aparezca la No, deducción. debe de haber un mandato de un juez. Ok, y anteriormente, bueno, existía que de repente sucedía que en nuestra nómina teníamos algún descuento en relación a algún adeudo que nosotros teníamos y pensábamos, ya me embargaron mi salario. No, esto era una cuestión diversa, esto se trataba de cuando nosotros en los contratos de adhesión que firmamos o que firmamos sin leer y que aceptamos desde que activamos la tarjeta o el plástico, por ejemplo, en el caso de créditos, de tarjeta de crédito, pues nos venía un descuento y muchas veces no sabíamos ni de dónde ni por qué y pensábamos que nuestro sueldo ya había sido embargado cuando esto no era así, porque esta disposición data del 2014 de junio para ser exacto, según lo hemos estado comentando en esta hora. Y el ejemplo que pongo se trataba más bien de una autorización que nosotros dábamos a nuestro acreditante o a nuestro acreedor para que nos hiciera el descuento automático en cualesquiera cuentas bancarias que nosotros tuviéramos con ellos, con nuestro acreedor me refiero, para que se pudiera cubrir el pago en caso de que nosotros no lo hiciéramos, ¿no? Pero no se trataba del embargo, esto es otra cosa, abogado. Es una, como tú bien lo dices, era una autorización que nosotros ya, de hecho, al firmar el contrato de crédito, estábamos dándole a la institución bancaria. Y obviamente por eso es que esto era realizado. Pero, por ejemplo, ahorita al adquirir un electrodoméstico, un crédito, pues no estamos autorizando para que nos embarguen directamente el salario, porque entonces ahí sí sería una violación a nuestros derechos. Muy bien. ¿Me avisan si van a embargarme el salario? Pues, ¿Yo me puedo enterar antes de que me van a embargar el salario? Pues obviamente si ya eres sabedora de que existe una demanda en tu contra, pues ya debes de estar prevenida porque ya es evidente que va a realizarse un embargo a tu salario. Porque ya se puede, ¿no? Así es, ya se puede. Salario, al salario como tal, no a tu salario, al salario mínimo, sino al salario que percibe, al excedente del salario mínimo. ¿Qué pasa si le debo a varias personas, a varios acreedores? Todos pueden embargarme. ¿Qué pasa en ese caso? Si no le debo a una sola persona, si le debo a varias. Claro, obviamente si le debieras a varias personas, como ya lo comentamos, puede embargarte el primer acreedor el 30%. Y el siguiente, si llega otro acreedor, bueno, te puede embargar el otro 30% del 70%. Del excedente. Okay. Del excedente de tu salario mínimo. Uh-huh. Y así sucesivamente hasta que, bueno, se termine, ya no dé para más acreedores. Bien, ¿qué pasa si está embargado mi salario y dejo de trabajar, si dejo de pertenecer a esa fuente de trabajo? Bueno, pues obviamente quedaría sin efecto ese embargo, porque el patrón comunicaría al juez que esa persona ya no trabaja para él y bueno, lógicamente ya no puede hacer un descuento en un salario que ya no al cual ya no es su trabajador. Entonces, oye, abogado, ¿y si alguien es despedido y le dan su liquidación, ahí su indemnización? Bueno, esa sería una complicación porque te tendrían que descontar el 30% de tu finiquito, de tu liquidación. ¿De verdad? Y bueno, sí, así es. Esa sería una situación muy, muy delicada y preocupante para cualquier trabajador, ¿no? Que bueno, ya existiendo previamente una orden de un juez de descontarte el 30% del excedente de tu salario mínimo, bueno, pues obviamente si te dan una indemnización, descontar de esa indemnización, salvando el salario mínimo, el excedente, descontarte el 30%. ¿Te parece justo? Pues no, definitivamente no es justo. Para mí últimamente se han emitido criterios que son, yo pienso que vamos en un retroceso, ¿no? Porque bueno, a través de la historia de los años ha habido muchos movimientos para que los seres humanos logren mejores condiciones de vida,
se liberaran de la esclavitud, obtuvieran en el tema que nos ocupa un salario, porque antes, bueno, obviamente no se les pagaban, habían los dueños de las haciendas y si acaso te daban nada más la comida, y algún lugar donde dormir, no era un esclavo. Entonces, a través de la historia, pues obviamente el ser humano luchó por obtener mejores condiciones de vida, y ya obteniendo un salario, ahora resulta que vamos en retroceso porque, bueno, nuestro máximo tribunal, como tú lo comentabas, pues está emitiendo un criterio que beneficia, pues lógicamente, como a lo largo de la historia del país, únicamente a un sector pequeño de la población, y al sector más desprotegido es al que se afecta con esta resolución. ¿Hay criterio? ¿Algo que podamos hacer ante esta nueva interpretación que ha dado la Suprema Corte de Justicia de que ahora ya es embargable nuestro salario, como lo hemos comentado durante toda esta hora? Para el auditorio que nos está escuchando, abogado, ¿qué podemos hacer? Bueno, primeramente pues, informarse, ¿no? Como nosotros en este día y en esta charla pues estamos dando a conocer esta situación más a otro número de personas mayor, y pues obviamente el informarse, porque bueno, existen diversas organizaciones que están en favor de las personas que por necesidad han adquirido un crédito, son deudores de la banca, son víctimas de, como tú lo comentabas, de agiatistas. Y bueno, existen diversas organizaciones, y una de ellas es el Barzón de Resistencia Civil del Estado de Veracruz, asociación civil, a la cual suscrito, orgulloso pertenezco y represento. Y bueno, si alguna persona del público se encuentra en uno de estos ejemplos o tiene alguna deuda y teme que le pueda ser embargado su salario, bueno, pues puede acudir a nuestras oficinas, que se encuentran ubicadas en la avenida 20 de noviembre Oriente, número 333, casa 1A, de la zona centro de esta ciudad de Jalapa, Veracruz. Y ahí los atenderemos, estudiaremos su problema y buscaremos una solución justa a dicho problema. También pueden llamarnos para concertar una cita al teléfono de oficina con clave helada 2281 668005 o al celular 2281 148502 o a nuestro correo electrónico elbarzonrc@yahoo.com.mx o consultar nuestra página web para mayor información. Página web es www.elbarzonrc.org. Bien, abogado, pues agradecerte que esta tarde hayas estado con nosotros y nos hayas dado toda esta información tan valiosa para todo nuestro auditorio. El llamado para ustedes es a estar informados, a estar al tanto de las nuevas disposiciones que existen ahora en materia de deudores, en materia también de derecho del trabajo, como lo hemos comentado, y a estar atentos, sobre todo, a los créditos que estamos contratando, con quién lo estamos haciendo, estamos realmente solicitando cantidades que vamos a poder pagar de modo espontáneo, estamos obedeciendo a las coacciones de quienes se están queriendo otorgar el crédito, falseando en algunas veces los datos por la necesidad, como la cuestión de cuál es nuestro ingreso, por ejemplo, y no sabemos si por alguna eventualidad más adelante vamos a tener la necesidad de dejar de pagar. ¿Y qué es lo que va a suceder en este caso si no tengo bienes que puedan embargarme y si de lo único que subsisto o subsistimos yo y mi familia y yo, pues ahora se va a ver afectado con esta nueva disposición? Debemos estar hoy más que nunca atentos e informados, reitero, a estas nuevas disposiciones que han salido, que además no son recientes, son del 2014, y los invitamos a que no se pierdan nuestro programa Zona Patrimonial todos los viernes en punto de las 5 de la tarde. Hasta pronto. Esas tierras del rincón las sembré con un buey pando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegue a media tierra,
el arado iba enterrado, se enterró hasta la telera, el timón se deshojó, el vasón se va a trozar.